Hola, Vero. ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Contame para que te conozca todos mis seguidores y la gente que está intrigada y es la Ajá, presentarte tu obra y contarle a la gente quién sos. ok. ¿A qué me dedico? Bueno, yo soy Verónica Saboya, soy tucumana, tengo 45 años, soy mamá de Santiago, que tiene 15, y de Rafa, que tiene 9. Actualmente me dedico al arte, doy talleres de arte para niños, también algunos para adultos. Tengo un emprendimiento donde también, digamos que se desprende del arte, porque hago estampas, genero estampas, que empiezan a manual, después las digitalizo y después eso se estampa en distintas telas. Ay, no traigo nada hoy. En pañuelos, en kimonos, en polar soft, para hacer distintas prendas. Eso es a lo que me dedico actualmente. Pero mi formación inicial, apenas salí de mi secundaria, fue la biología marina. Yo estaba totalmente obsesionada con la biología marina ya por el año 93-94. Así que yo terminé la secundaria, me fui a Puerto Madryn, previa charla con la familia, roce. Yo estaba muy firme en mi deseo, nunca lo dudé, y me fui en el año 98 a Puerto Madryn y estudié biología en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es una universidad nacional. Bueno, el título es ahí de bióloga, pero al tener los profesores, al lado de esa universidad hay un centro que depende de CONICET, que es el Centro Nacional Patagónico, CENPAT se lo conoce. Y ahí muchos de los profesores que yo tenía en la facultad eran investigadores de ese centro y muchos de ellos ya orientados a la biología marina. Entonces, muchas de sus clases, por ejemplo, ecología de poblaciones, ecología de comunidades, no eran clases enfocadas en comunidades terrestres ni en poblaciones terrestres, sino que eran en poblaciones marinas, en comunidades marinas. Y yo tenía la posibilidad de elegir mi plan de estudios los 2 últimos años, cuarto y quinto año, en función de una serie de materias optativas que la facultad ofrecía. Uno tenía de todo, ¿no? O sea, materias muy orientadas a la biología marina y otras que no. Y yo armé mi plan bastante enfocado a la biología marina y después seguí todo el derrotero. Hice el doctorado, bueno, hice mi tesis de licenciatura Sí. en biología marina, mis pasantías en biología marina, mi doctorado en biología marina y el postdoctorado también en biología marina. Esa es mi formación académica. Qué interesante saber de toda la vida que esa era la formación que vos querías. Sí, A Puerto Madryn. sí. En biología marina yo no tenía duda que sea biología marina. ¿Cómo nació esa vocación? ¿Cuándo te diste Oh, cuenta que te gustaba la biología y la sí, vida? qué sé yo. Cuando yo iba de vacaciones Sí. al mar, yo siempre sentí algo muy particular con el mar. Más allá de la playa, de la vivencia en la playa, ¿no? De todo lo que uno vive en la playa, qué sé yo, hay cosas que no he visto, solamente sentía. Y me generaba siempre mucha intriga el ver, por ejemplo, uno veía la superficie del mar, pero yo ya de eso había toda una vida totalmente inaccesible para uno humano con las condiciones, ¿no? Fisiológicas que te permiten vivir en un Sí. medio aeroterrestre, inalcanzable, inaccesible para todos. Entonces siempre me gustó eso, además de lo que me generaba el ambiente mar, ¿no? El sonido, el agua. No me resulta lo mismo, por ejemplo, un lago, un Sí. río, a un mar. A mí. Genial. Eso es algo más Claro. desde lo que emocional. Y después, en esa época, año 92, ya sin tener cable, digamos televisión por cable en mi casa, como que la información iba llegando de Greenpeace, ¿no? De toda esta movida ecológica. Y me acuerdo que un grupo de amigas del colegio y yo estábamos en esa movida, el de cuidar el ambiente, de tirar la latita de gaseosa, Qué ¿no? fantástico. En la vereda, si veíamos que alguien la tiraba, le decíamos ch, 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 ¿no? Con esas cosas así. Bueno, así es como que nació el interés por cuidar el ambiente, ¿no? El medio ambiente. También debo decir que tengo dos primas en Mar del Plata, mucho más grandes que yo,
Cuando yo era de chiquita y ya iba a vacacionar a Mar del Plata, te estoy hablando a mis 7 años, 8 años, o sea, 87, 88 años, 87, 88, ellas ya eran grandes, eran universitarias, y una era, y la otra bióloga. También viajaron a la Antártida, en campañas antárticas, y bueno, yo de ellas tenía esa información. Si bien no eran contactos frecuentes con ellas, pero a mí me quedaron grabados, ¿visto? Hacía fuego, el oceanógrafa, el bióloga, ornitóloga, una era bióloga, una orientada a aves marinas. Entonces de ahí es como, si yo te debo decir, si yo te digo cómo empezó todo, no hay una única fuente, ¿has visto? Ha sido como una construcción, ¿sí? Como de varias fuentes que se han unido en un punto y a mí me han generado un interés grande. Empezaron a aparecer documentales, o yo tuve acceso a documentales cuando pusieron televisión por cable en mi casa. Jacques Cousteau, Animal Planet, Discovery Channel, y a mí los del mar me volaban la cabeza, ¿viste? O sea, el sumergible, toda esa logística que tenían que montar para poder bajar unos metros, que era justamente lo que yo veía cuando era chiquita y veía ese mar, decía, qué inaccesible es este mundo que forma parte del planeta Tierra, ¿no? O sea, y de hecho, sin ir más lejos, hace cuánto, 2 meses atrás ha estado la campaña oceanográfica por todo el mundo y además a la gente le ha generado lo mismo que a mí. O sea, qué loco saber que todo eso existe y sucede mientras estamos nosotros aquí charlando. Toda esa vida existe y sucede perfectamente bien, sin problema, ¿no? En la oscuridad, porque nosotros con el sumergible que bajaron teníamos unos reflectores que nos permitían ver eso, pero ahí no llega la luz, no es zona fótica, y toda esa vida existe. Y a mí empezar a pensar en todas esas cosas me generaban un misterio gigante y una curiosidad gigante, ¿has visto? Por conocer de eso. Yo estaba totalmente firme, sin saber dónde, ¿no? Cuando yo empecé a interesarme en todo esto tenía 13, 14, y cuando en la mesa familiar surgía el tema, ¿y vos, Vero, qué vas a estudiar? Biología marina. Mi papá miraba, silencio por ahí, se levantaba y se iba, subía. O sea, como que para él pensaba que lo mío era una locura del momento, una moda ecologista, tonta, estúpida del momento, ¿has visto? Sí. Y yo seguía mi pasión y yo te debo decir, yo soy ahí muy lanzada. Y en el sí, fue exitoso allá sola, vivir sola a los 18 años. Sí, muchos vuelven. Sí, yo estaba totalmente convencida, a mí eso me apasionaba, hasta el día de hoy me apasiona. Y sí ha sido exitoso, sí, bueno, me involucré mucho en la carrera y muchos de los, por ejemplo, en ese año que yo ingresé, creo que habíamos ingresado 120, la gran mayoría de afuera, un puñadito muy chiquitito de gente de Trelew, de Puerto Madryn, así de la zona. Me acuerdo que yo llegué al albergue universitario de la Facu, había tenido que escribir una carta a mano, solicitando el lugar, diciendo por qué solicitaba el lugar, tenía que escribir a Bienestar Universitario, Silvia Famulari, me acuerdo que era la encargada en ese momento de Bienestar Universitario. Mi papá no tenía problema en sostenerme económicamente, ese no era el motivo por el cual yo pedía alojamiento en el albergue, sino que era una cuestión de que me iba sola a 2.000 kilómetros, no conocía a nadie, entonces yo pedía por los primeros meses, hasta que yo conozca a alguien y me adapte al lugar, un lugar en el albergue, que después ya alquilaba algo por ahí. Y así fue. Y lo mismo que te digo, que te he dicho recién, Lau, o sea, yo siempre me escuché. Como que siempre detecto qué me incomoda, qué me está incomodando, qué no me está resultando, qué me está haciendo ruido. Sí. El arte siempre me gustó, siempre me apasionó, siempre tuve interés en el arte, al menos mientras he tenido contacto, que en el colegio antes, no sé ahora cómo será, todas esas materias especiales
tenían muy poco interés, ¿no? Muy poco foco se le ponía. Mientras yo tuve acceso a esas materias en el colegio, me dediqué, las disfruté. Dedicaba a mi trabajo de arte, me levantaba domingo a la mañana, mis témperas, cuando todos dormían en mi casa, me acuerdo de estar haciendo pinturas de un rostro de Van Gogh, y yo era algo que disfrutaba. Pero en ese momento, pero en mi familia al menos ni se contemplaba una carrera artística como un estudio, ¿no? Rompiste todos los esquemas. Yo he roto varios esquemas en mi familia. Primero, o sea, yéndome, Sí. porque en esa época en Tucumán, en mi curso no se fue nadie a estudiar afuera, después recibidas se fueron, pero no era común que alguien se vaya, así que en Tucumán hay una oferta gigante de carreras, ¿o no? Sí. Me licencié, me postdoctoré, después decidí no continuar. Está muy bien. Bajé persiana ahí, no porque no me gusta la biología marina, estaba en un sistema, como todo sistema, tiene sus reglas, sus pautas, yo no me estaba sintiendo cómoda, veía que yo no fluía en ese sistema, no sé si habrá sido un error o no, y no fue una decisión apresurada, fue una decisión que me llevó, te digo que hasta 2 años concretar, desde que apareció esta inquietud de decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué esto me genera incomodidad? A después de estar, por ejemplo, en el microscopio viendo preparados de cortes histológicos de mejillones, que me apasionaba, y decía, no, a mí esto me fascina, esto me encanta. Y después volvía, bueno, sí, me encanta, disfruto esto, pero el modo en que yo aplicaba ese trabajo, cómo se estaba desarrollando, era lo que a mí no me estaba generando satisfacción, o al menos en ese sistema, ¿no? El sistema de evaluación, de publicaciones científicas, y decidí no continuar con eso. También había sido mamá, y eso también ha sido un quiebre, un modo distinto de mirar la vida. Cuando uno está en investigación, no, yo al menos nunca vi mi etapa de postdoctorado como un trabajo de 8 horas, era como un objetivo mío que tenía que cumplir. Tenía una directora como una jefa y yo tenía que avanzar con mi proyecto. O sea, yo tenía que sacarlo adelante. No es que yo tenía que hacer algo para mostrarle a alguien. Era para mí. Entonces, como que yo no ponía un punto límite. Yo no es que decía, bueno, leo tantas horas publicaciones científicas, me dedico tanto tiempo a estudiar estadística. Es como que era un continuo, ¿has visto? Entonces, siendo mamá, me pasó de decir, bueno, pucha, y yo le estoy dedicando todo el tiempo a esto, y mi bebé, que tiene que estar sentado ahí jugando algo solito mientras yo estoy en la computadora a la noche, no sé, no me gustaba cómo estaba armándose mi vida, ¿visto? Yo al menos no logré congeniar. Yo no te digo que no se pueda. Para mí sí, sí. Uno tiene la decisión. Sobre todo cuando uno ve de que la duda, esta insatisfacción es algo recurrente, ¿no? Que vuelve a aparecer una y otra vez. Algo no está funcionando como está, ¿no? No es que ha sido una vez y yo logré reencauzar. A mí me volvía esa insatisfacción, ¿sí? Entonces sí escuché. Y vos me preguntabas recién sobre el arte. Como te decía, el arte no ha sido algo que surgió en mi vida adulta. Desde chiquita ya estaba ese placer por el arte. Y estando allá en Puerto Madryn, estando haciendo el doctorado, bueno, me volvió el interés por el arte. Como una muy amiga mía hasta el día de hoy, también bióloga, compañera de estudio, compañera de oficina después en CONICET, estaba yendo a taller de arte, siempre había ido, ¿no? De Laura también, de Trelew. Ella estaba haciendo arte, entonces un día me acuerdo que habíamos viajado a la Universidad de Córdoba a hacer un curso y habíamos compartido habitación y salió el tema me dice, ¿por qué no empezás las clases? Y me sumé, volví de Córdoba, me sumé al taller de arte al que ella iba, estuve 2 años en ese taller de arte, también vi de que no era mi taller de arte, ¿no? Porque cada taller de arte tiene su objetivo. Entonces también está en uno decir, bueno, y en el profesor también está, ¿no?
Si detecta que el alumno está para continuar por otro lado, para mí, dando taller de arte, está bien decir, mira, el taller que yo doy a él no le cuaja. Que Sí, el profesor también mirar al alumno y decir, este no es para mí es así. Y muchas veces en lugar de, otro, claro, porque seguramente vas a encontrar o capaz que alguien empieza, eso pasa. En ese taller de arte me acuerdo que mi profesor decía, bueno, traigan una foto, se trabajaba solo en bastidor y con óleo. Y él te decía, traigan una foto que quieran pintar, dibujar y pintar. Entonces uno iba con la foto impresa. Yo no tenía habilidades en ese momento en el dibujo, o hacía un montón que no practicaba, ¿no? Porque había tenido mi última clase de dibujo en el colegio a los 13 años y yo te digo que retomé el arte a los 30, entonces pasé mucho tiempo sin dibujar. Y entonces él por ahí te bocetaba algo y uno era el pincel óleo, pintaba eso. Y a mí me empezó a pasar de que yo llevaba una foto, por ejemplo, de un grupo de personas, y yo le decía, no, pero yo no quiero dibujar la persona ahí, yo quiero como que yo le estoy mirando desde lejos a esa persona, quiero hacer como una vista aérea de esa persona, no quiero esta foto así tal cual. Y él me miró y me decía, no, bueno, eso ya, vos querés otra cosa, me decía. Yo me empecé a dar cuenta que sus recursos ya estaban limitados para mi deseo. Uh-huh. Si uno, que en mi caso si era yo la alumna del taller y me doy cuenta de que yo ahí cumplí mi ciclo, toqué mi techo o no va por donde yo quiero, bueno, si uno tiene esa capacidad de darse cuenta, genial, pero a mí también me parece que es una responsabilidad del maestro. Es lo que yo te decía, yo creo que es la responsabilidad Sí. del maestro, porque está buenísimo, hay muchos chicos, mucha gente que te escucha Uh-huh. y dice, no, esto no es para mí, Uh-huh. y capaz que pintar, tratar, en la educación los llame, Uh-huh. Sí. es como En paralelo a esta amiga que iba a ese taller de arte, tenía otra amiga que iba a otro taller de arte. Entonces tenía como las dos campanas, ¿no? De y qué hacía la otra, o sea, qué estaba sucediendo en el taller al que iba la otra, que era mucho más variado, ¿no? Las propuestas, los ejercicios, estaba la creatividad en juego y ahí yo me di cuenta que yo lo que necesito es poner la creatividad. A mí no me satisface copiar algo. Quizás necesito una imagen para que sea un disparador de la creatividad, pero no me limites a copiar algo. Yo ahí muero. Yo ahí me pongo seca, estéril. Ahí para mí muere. Por ejemplo, yo tengo muy claro de que a mí no es mi objetivo lograr una imagen hiperrealista, ¿no? Que parezca, que vos no sepas si es una foto o una pintura. sí. Ese no es mi satisfacción. No me genera, sí admiro a la gente que lo hace porque es un nivel de detalle y de técnicas impresionante, el tiempo que te lleva, pero a mí no. Sí. ¿Sabes dónde? Sí. Yo encontré mi modo de hacer arte, terminó siendo uno de los primeros ejercicios que me dieron en este segundo taller. Cuando yo dejé un taller y me fui al otro, esta profesora era, bueno, cierren los ojos, ¿no? Hagan una mancha. Qué bárbaro. Claro, pasé de algo muy esquemático, estructurado, a algo muy suelto, muy desestructurado, ¿sí? Donde todos los sentidos estaban al servicio del arte, ¿no? Cerrar los ojos, concentrarte en otra cosa, hacer una mancha y te digan, ¿qué ves en la mancha? A mí, viniendo de un taller, no solo viniendo de un taller así, viniendo de una familia, mamá y papá arquitectos, muy, sí. Yo a mi profe del nuevo taller le digo, enséñame, déjame que yo pueda dibujar un árbol de la forma que se me antoje y pintarlo del color que se me antoje y estar cómoda con que así sea el árbol, ¿no? Porque te cuento algo, yo tengo, mirá lo que es el peso de las palabras, ¿no? Yo tengo una frase de mi papá, cuando yo era chiquita, debe haber estado en primer grado, que como te digo, a mí ya me gustaba el dibujo y mi mamá se admiraba de cómo dibujaba, ¿no?
Entonces un día yo estaba haciendo una tarea, segundo grado, te ubico año 87, ponele, llega mi papá, arquitecto también, y mi mamá le dice, mira, gordo, de lindo el dibujo que hizo Avero. Y mi papá, muy desde arriba mirando, era una casita, muy de cuento, con techos y ventanitas en los techos, y ¿qué me dijo? Los techos no tienen ventana. Eso me dijo en ese momento, ¿no? Demasiado fuerte para que te lo acuerdes hasta el día de hoy. Obvio, porque después, cuando yo hacía cosas, por más, ¿sabes qué yo siento en mi vida? Que a mí nunca me ha detenido la mirada ajena. No me detuvo, pero sí me incomodó. Entonces, hasta el día de hoy, mi búsqueda es, obviamente que siga sin detenerme, pero también que no me gaste, o sea, que yo no tenga que invertir tiempo en sacarme esa incomodidad. En decir, ¿qué diría? ¿Qué mirada va? ¿Qué va a pensar fulanita de esto? ¿Qué va a pensar fulanito de esto otro? O sea, no quiero ni invertir tiempo en eso, porque eso también te va dictando de qué manera manejarte, ¿has visto? No me detiene, Sin duda. pero sí me moldea. Obviamente las creencias limitantes y todo lo que dice de alguna manera te define. No se define en el otro. No tengo dudas de eso, para nada. Y vuelvo a tu pregunta que me dijiste, el linkeo y cómo, que empecé pintando y dibujando. Yo te dije que cuando yo sentí que pasar de tener el arte como hobby a ser artista, a encontrar mi modo de hacer arte, fue a partir de una mancha. O sea, algo sin forma, sin una forma definida, ¿no? Muy fluida, porque la mancha, porque estamos hablando, por ejemplo, de una mancha de acuarela o de una mancha de acrílico que está dominada por el movimiento del agua, ¿no? Fluir. Entonces, yo generaba la mancha y ahí, mirá, yo ahí, biología, marina y arte. Porque yo a partir de ahí empecé a hacer peces, pero no el pez solito, perfecto, empecé a tirar líneas con ramitas, mojaba en tinta china y empezaba a tirar líneas, de manera muy deliberada. Líneas más finas, líneas más gruesas, dejaba de lado las ramitas con tinta china y empezaba con un rotulador muy finito, las microfibras, a encontrar forma de peces, de las más locas que te puedas imaginar. Pero ahí yo fluía y empecé a hacer series de peces, de grupos de peces, porque eso también me sale a mí mucho, dibujar grupos, ahí yo me doy cuenta, es mi naturaleza también identificarme en el grupo. Tengo toda una serie de peces hechos a partir de manchas. Y también tengo grupos de personas que la serie se llama Multitud en Aguada, porque han surgido de manchas aguadas, pero eran manchas a las que yo después le fui dando forma de personas. Y personas no muy definidas, sino que una no está muy limitada de la otra, no tiene un borde muy definido de la otra. De esa forma, siguiendo esa serie de pasos, ese modo de hacer arte es donde yo más fluyo. Sí. Contame cómo es ese proceso creativo. ¿Qué sé yo? No. Lo que te hablan cuando uno está fluyendo, ¿has visto? Cuando uno está tan concentrado en lo que está haciendo que desaparece, te olvidás, no existen preocupaciones, no existen responsabilidades, no existe nada, estás metida ahí. Desaparece el tiempo. Quizás uno piensa que han pasado 15 minutos y habían pasado 2 horas. A mí me pasaba que siendo mamá, no encontraba el momento a dónde desplegar todo lo que tenía que desplegar para pintar sin que mis niños chiquititos en ese momento no hagan travesuras. Entonces terminaba pintando a la noche, cuando ya se iban a dormir. Y también me di cuenta que era mi momento para pintar porque no había nada que a mí me desconecte de eso. No había timbre, no había sonido afuera, no había responsabilidades, no había que cocinar, no había que ir a buscar a los chicos al colegio, no había nada que corte ese momento. ¿Has visto? Y me pongo música. La verdad es que es un momento de mucha concentración. ¿Sabes qué me pasa muchas veces? Por ejemplo, yo estoy pintando en un momento, me voy a dormir, me acuerdo de ir a dormir, de levantarme al día siguiente, volver a ver mi obra y decir, ¿eso hice yo? O sea,
había sido para mí tan genial y grandioso lo que yo había logrado, que yo siento que ahí hay algo más, ¿has visto? Uno entra como en un trance, más o menos, y poder hacer, por ejemplo, gestos de manos, de caras con tanta naturalidad, ¿no? Que yo si me quiero poner a dibujarlas ahora, en este momento con vos, con tanta razón de por medio y qué sé yo, quizás no me sale, ¿no? Pero me parece que está la magia esa en conectarse con el momento, que no te dicen, es como que es la meditación. Para mí el pintar de esa manera es una meditación, es estar presente paso a paso en la línea que haces, en la pincelada que das, en el color que mezclas en ese momento. Pero tanta concentración puesta ahí que perdés noción de tiempo, de espacio. Había veces cuando ya me iba a dormir, esto cuando sentís como cambias de un mareo, ¿has visto? Sí. Listo, bueno, como que hasta sacudía la cabeza como decir, listo, hasta acá, y me voy. Y ahí tiene que entrar la razón porque pasaba la noche, al día siguiente tenía que levantar temprano. Esa es una vocación. Sí. Trance donde vos sentís que No, no, sí. Has visto también las cosas sublimadas, digamos, ya en la... yo la vi estampada adquirir esas cosas bellísimas, el proceso es Yo, bueno, tengo mi Instagram, se llama soylavero.ok, bueno, dale. Y también doy talleres de arte para niños, estoy en Yerba Buena, en el barrio Viajante, se pueden comunicar a través de ese Instagram, o te dejo el teléfono también. Y actualmente, con el emprendimiento de todos estos productos estampados, aquí en Tucumán no tengo un punto de venta, es mediante el contacto conmigo, ¿sí? Todavía no lo he podido establecer de manera rutinaria, por ejemplo, los viernes, pude hacerlo muy poquitas veces, de mantener como un día de taller abierto, ¿viste? O sea, donde yo esté pintando, estén los percheros con los productos, con las cosas, y la gente tenga posibilidad de ir a ver el proceso entero, ¿has visto? Desde cómo se pinta, cómo se digitaliza y después todo eso llevado a los productos. Así que bueno, se comunican conmigo, tengo mi taller en mi casa, y ahí siempre van a ser bienvenidos, previa consulta. Sí. Un consejo si le podrías dar un consejo buscando su vocación. Alguien que está buscando su vocación. Sí, que puede ser un adolescente Sí. que todavía no sabe Sí. ya pasó todo el proceso y dice, bueno, este es el momento para mí y o para aquel que... Mira, lo primero que se me vino a la cabeza es, sobre todo para los adolescentes que están saliendo, terminando su etapa secundaria, como no pensar, sacarse la idea de que lo que uno empieza estudiando o decide estudiar tiene que ser tu medio de vida hasta que la muerte te saque de este mundo, ¿no? Porque eso también asfixia. Y eso va cambiando. A mí me pasó que yo no tenía dudas de estudiar biología marina, no tenía dudas. Estudié con mucha vocación, con mucha pasión, con mucho amor, y después llegó un punto en que yo me di cuenta que no me estaba satisfaciendo. Entonces también siempre tener ese termómetro activo, ¿has visto? Pero no solamente que esté activo, bueno, actuar en consecuencia, ¿no? Como empezar como a escarbar en uno. ¿Por qué no me siento cómodo, no? O sea, ¿me siento cómodo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me está gustando? ¿Qué me gustaría? No me está gustando, no sé, el ambiente de trabajo, o siento que estoy desperdiciando mi vida en algo que no me está apasionando. No sé cómo uno empieza a cuestionarse, no es una pregunta. Si uno tiene eso como un hábito, ¿no? Yo mientras lavo los platos, siempre era mi terapia, así, como acompañando el movimiento de la esponja, la cabeza era mi terapia también. Bueno, eso me parece como muy valioso compartirlo con los chicos y chicas que están saliendo de la secundaria, ¿no? No pensar que lo que uno estudia va a ser
para toda la vida. Siempre, siempre, siempre está la posibilidad de punto de inflexión, cambiar de dirección, ¿no? No sentirse atrapado en decir, ay, no, bueno, ya estoy en tercer año, perdón los padres, capaz que para los padres es un bajón que yo aconseje esto, pero yo pienso que si uno ha transitado como he transitado yo la vida y ha experimentado como lo he experimentado yo, te das cuenta que no siempre lo que uno decide a los 18 años tiene por qué ser lo que te sigue gustando y apasionando cuando tenés 33. Y está bien que así no sea, porque se produce tal madurez y cambia tanto la vida de uno de los 18 a los 30 y pico, que está bien que cambien los intereses y uno modifique, evolucione en consecuencia a eso. Me parece que es inherente al ser humano. O sea, y quizás sea un consejo más allá no solo para los chicos que están saliendo de la secundaria, sino si vos empezás un psicólogo que no te gusta, no te sentís cómodo, cambiá. Si empezás un taller que no te gusta, cambiá, ¿no? O sea, ¿quién te obliga a permanecer? Y como no está sucediendo lo que vos deseas, tenés el gran coraje, primero la gran claridad de decir que eso no está funcionando, ¿no? No, así es. Y después la valentía y la experiencia. Y una vez que uno detecta que no va por ahí, tener la valentía de salirse de ahí y buscar un nuevo rumbo, ¿no? Todo esto va acompañado de experiencia, de herramientas, ¿no? Porque parece muy fácil decirlo y no es que uno se aventura sin nada. Pero sin duda lo sigo pasando. que lo seguís pasando. Sí, ¿Ves? sí. Eso es algo totalmente admirable Uh-huh. y para tener muy en cuenta. Muy bueno. ¿Te aporto algo? Hoy a mis 45, ya agarrándome los 46 más o menos. Hoy en día me encuentro en una situación particular de mi vida donde por más que yo sea independiente, ¿no? Teniendo mi taller de arte, sí tengo cierta dependencia a una carga horaria, responsabilidad con mis alumnos. Y hoy la vida me está pidiendo que no tenga ni siquiera esa atadura, ¿no? Una situación particular. Entonces estoy emprendiendo otro trabajo que a mí me permita trabajar donde sea que esté, generando ingresos, ¿no? Porque me di cuenta que para el momento que yo estoy transitando en mi vida, este trabajo no me está haciendo funcional. Y no es que suelto este y empiezo el otro. Es una zona híbrida esta. Es una transición. Y hay que tomarlas con calma. No desesperarse tampoco. Porque uno quiere, a mí me encantaría decir, ¿cómo voy a estar el año que viene? ¿No? Todo esto que yo estoy pensando, organizando, decir, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cuál va a ser el desenlace? Pero no ayuda, para nada ayuda. Ponerse diversidad de posibles escenarios, ¿has visto? De última, vislumbralo y déjalos ahí. ¿Qué ayuda a mí? Yo no te puedo hablar de una generalidad, ¿no? ¿Qué me va ayudando? Imaginarme que voy a hacer dentro de 2 años. ¿Qué sirve hoy? A mí es difícil, pero a mí me sirve confiar en mí. O sea, identificar cuál es mi potencial, ¿no? Ser consciente de cuál es mi potencial, de qué soy capaz. Porque uno muchas veces lo pierde a eso. Se mete tan en la rutina, yo lo pasé también. Yo estoy actualmente, tenía una vida, pareja, mis hijos, hogar, estoy separada. Estoy sin mis hijos, separada de mis hijos también actualmente. Pero yo me perdí en esa rutina. Mi mayor error en mi vida ha sido abandonar mi proyecto, porque eso te debilita, ¿no? Te desdibuja, te borra. Vos te sumás, te amoldás a la vida de otro o a la vida familiar, y cuando en un momento yo dije, ¿y yo? Llegó un momento en que el papá de mis hijos estaba pensando en irse a perfeccionarnos a Mar del Plata. Estábamos pensando en que mis hijos se vayan a estudiar afuera. Y yo estaba en casa, al cuidado de ellos. Yo decía, ¿y yo? O sea, todo el mundo, o sea, todo mi entorno, mi núcleo más cercano, y hasta yo organizando la vida futura de mis hijos. ¿Y yo? ¿Y hoy cómo se siente haberse recuperado ese error
proyecto que es la vida de Vero. Y es emocionante ver que uno puede vivir de lo que le gusta, no es fácil, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, lleva como un arengue constante, decir, vamos, vos podés, dale, vos lo podés hacer, vos podés armar esto. Es emocionante y genera una gran satisfacción y no hace más que reforzar la confianza, ¿no? Ahí entras como en un círculo, ¿no? O sea, claro, vos vislumbrás algo, también la disciplina y la capacidad de bajar, de materializar las ideas, ¿no? De bajarlas y de concretarlas, y no a la perfección, porque yo también, viniendo de padres arquitectos, también tenía que hacer como todo perfecto, si no lo hagas perfecto, no lo hagas, ¿no? Como yo he sido criada con ese eslogan, más o menos, y después me di cuenta que a la gente que no era tan perfecta, pero que actuaba, le iba mucho mejor que a mí. Hasta te estoy hablando en exámenes finales, ¿no? Uh-huh. Siempre poniendo lo mejor de uno, y porque en la acción también va surgiendo, es un camino hacia la perfección, porque vos cuando haces, te das cuenta que falló, que hay que reforzar, ¿no? Y ahí lo reacomodás. Me estoy imaginando un curso que doy, un taller que doy, ¿no? Lo que sea, mismo el diseño de ropa, hubiese sido mejor en otra tela, en otro tamaño, ¿no? Pero a mí verme actualmente me emociona mucho, me cuesta no llorar, porque es una gran emoción ver que uno es capaz de diseñarse su vida, ¿no? De ganar plata haciendo lo que le gusta. Yo cuando estoy en los talleres de arte de niños y me alejo un poquito de la escena, digo, qué lujo, ¿no? Que mi trabajo sea pasar tiempo con niños que están vinculados al arte. O sea, para mí es hermoso ese trabajo. Es un lujo de trabajo. Y digo, bueno, yo hice esto. Yo me animé a esto porque también ha sido todo un gran tema vencer. Yo era tan académica que estar trabajando de algo en que yo no tengo formación académica ha sido vencer otro. Sí, sí. Y algo importante para decir a nivel vida también, yo estaba como muy insegura en mi yo como artista, ¿no? Porque justamente decía, yo no estudié, o sea, ¿qué van a decir? Ah, esta que ha ido a un taller, he ido varios años, he ido como 10 años a mi taller de arte, me formé, el arte dejó de ser un hobby y pasó a ser una formación, me compré libros, dibujaba todos los días, no era algo de un día a la semana. Así todo, yo no confiaba en mi yo como artista, porque no tenía ese título académico de licenciada en Bellas Artes. Y llegó un día aquí en Tucumán que conocí a una artista, a Dalila Gutiérrez, con la que dimos unos talleres para adultos, que yo recién volvía de Madrid a Tucumán y yo me quería meter, como empezar a relacionarme con el mundo artístico de acá. Entonces la conocí a ella y le digo, cualquier evento que haya, decime, si yo puedo participar, buenísimo. Le digo, si tenés que pintar mural y necesitas alguien que te ayude, voy, ¿no? Como empezar a familiarizarme, a ser parte de. Entonces me invitó a que vaya al MAP, el Mercado de Arte Botánico, una vez que se hizo en el Museo de la Universidad, al frente del Parque Avellaneda. Sí. Y ahí yo era pintar en vivo, ¿no? Ahí ya tenía tal seguridad, estaba adquiriendo tal seguridad en mí, que yo ni dudé en ir a pintar en vivo. Me llevé acrílicos, lienzos gigantes, desplegué todo eso, me acuerdo en una parte ahí del patio del museo de la universidad, y empecé a pintar como si nadie a mi alrededor existiera. Y empecé a poner todos mis dibujos ahí. Y a mí me encanta esa interacción con la gente que se acerca, pregunta, se interesa por la técnica. Y ahí profesores de la Facultad de Bellas Artes que habían ido a hacer lo mismo que estaba haciendo yo, se admiraron de lo que yo hacía, artistas recibidos se admiraban de lo que yo hacía y me decían, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¡Qué fantástico! Pero mirá, yo ahí, ¿qué ha pasado en mí? Alguien académico con esa formación me validó alguien de afuera. Yo me sentí validada, yo sentí que ellos me han dado pulgar para arriba, para decir, sí, soy artista, ¿no?
Y bueno, y ahí encontré también una gran ventaja del autodidacta, ¿no? O del que no, o sea, yo sí he tenido formaciones de arte con mi profe, Vero García, en Puerto Madryn, pero no he tenido la estructura de una carrera universitaria. Y la verdad es que logro cosas que gente que se recibió no logra cuando sale de la facultad. No, no dicho por mí, dicho por ellos. Es decir, yo hago cosas muy rígidas, ¿cómo se te ocurre esto de pintar con las manchas, no sé, yo no encuentro otra forma de pintar, ¿has visto? Pero así que también tampoco esperar la validación externa. Quizás las generaciones de adolescentes actuales no tienen esa cabeza así, sí la tienen. Necesita la validación, Ujú, pero el hecho de las redes sociales ujú. y la visibilidad hace Y que te aprueben ahí. Es verdad. Ujú, circunstancias donde se forma, así es. pero me quedaría hablando horas con vos. Es maravilloso Ajá. porque todo lo que lograste es increíble. Obviamente todo lo que viene va a ser mucho mejor, No, un placer para mí. ¿Puedo sumarte una cosita más por supuesto. que creo que es importante justamente del linkeo Sí, de mi biología, de mi amor por la biología y el arte? sí, A mí cuando yo estudié biología, a mí siempre me apasionó todo lo que era interacción. Quizás me asombraba ver un bichito, la forma del bichito, cómo vivía, pero a mí lo que me apasionaba era cómo interactuaba ese bicho con todo su entorno y con todas las otras especies. Eso es la ecología. La ecología es el estudio de las interacciones, ¿no? A mí siempre me apasionó eso, cómo la presencia de uno afectaba al otro, si la potenciaba o la debilitaba a esa especie. Y yo yendo al arte, yo si bien puedo dibujar una persona, un rostro, pero mi construcción en mi cabeza es de grupo. Yo me imagino un grupo. Y yo dibujo grupos de peces, o sea, interacciones, donde uno está apoyado en el otro, uno afecta al otro, ¿sí? Y lo que yo escuché hace un tiempo es tal cual, o sea, la formación que uno tiene, quizás uno no la ejerce como trabajo hasta el fin de la vida, pero sí te da una mirada de cómo ver la vida. Y a mí el estudio de la biología no hizo más que intensificar y potenciar mi amor por la vida, en todas las aristas que te puedas imaginar. Y eso es lo que yo pinto. A mí eso es lo que me conmueve. No me conmueve sacar un rostro perfecto, sí me conmueve pintar una interacción o un grupo e imaginarme qué está pasando en ese grupo. ¿Por qué ese mira hacia afuera del cuadro? ¿Por qué este lo mira al de al lado? ¿Por qué este está apoyado en el otro? ¿Por qué descansa en el otro? O sea, yo, el amor por la vida, por la interacción de la vida, yo lo llevé al arte. Está totalmente linkeado. En mi arte está linkeado el arte y el amor a la vida, que me lo dio la biología. La biología me hizo ver la perfección, la complejidad de la vida. Y así miro la vida, yo con la lupa, o sea, a mí estudiar a nivel de molécula, de células, saber que existe esa perfección, esa complejidad, a mí me rompió la cabeza. Saber que mientras estamos hablando están sucediendo un montón de cosas adentro de nuestro cuerpo que tienen que suceder para que nosotros existamos, ¿no? Tomar conciencia de la complejidad de la vida, a mí me va de la mano con la sensibilidad del artista. Por eso hay muchas veces que la gente me dice, ¿cómo puede ser que alguien académico, científico, sea artista? Y yo no le veo ningún tipo de problema. Para mí va de la mano. En mi vida va de la mano. importante. No quería dejar de decirlo. Qué bello, de verdad que a mí me conmueve. Bueno, sos una persona increíble. Muchas gracias. Por eso quería entrevistarte, Mm, compartir con vos. Te veo la luz, el amor por la vida que ves, traspasa. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a vos. Yo disfruto un montón el compartir. Así que con vos en directo y con toda la gente que pueda acceder a la charla, ¿no? Que hemos tenido. Muchísimas gracias. A vos.